Hola chicos, buenos días, pues bienvenidos a una clase más. Como ustedes ya sabrán, pues esta es nuestra última semana de actividades de entrega de trabajos. Entonces, pues yo quiero animarlos a que sigan echándole muchas ganas. Este ya es el último empujón en cuanto a trabajo se refiere, así que traten de entregar todo en tiempo y forma, no solo en esta materia, sino en todas, pues para que al final les vaya muy bien en su evaluación. Em, Como ustedes sabrán, la siguiente semana pues es evaluación, inician nuestras evaluaciones, entonces pues si tienen alguna duda, con toda confianza pueden escribirme, mandarme mensaje o un correo para que yo se las pueda resolver. Incluso pues ahí en el canal pues están todos los videos por si ustedes tienen alguna duda respecto a algún tema, pues pueden entrar a checar. Y pues bueno, como ustedes se dieron cuenta desde el inicio, pues el día de hoy vamos a ver lo que es una entrevista. Como les comenté la semana pasada, vamos a estar viendo todavía las clases que nos quedan, diferentes herramientas que se utilizan dentro de la psicología para poder evaluar o para poder dar un diagnóstico a un paciente. La primera herramienta que vimos la clase pasada fueron las pruebas psicométricas y el día de hoy vamos a ver lo que son las entrevistas o qué es una entrevista. Vamos a ver las características de una entrevista, los tipos de entrevista, las fases de una entrevista, los objetivos de la entrevista y pues bueno, vamos a ver cómo es que esto se lleva a cabo. Cabe señalar que la entrevista es parte fundamental en el trabajo de un psicólogo en cualquiera de las áreas en el que éste se encuentra y es el primer paso para dar una evaluación. Primero se realizan las entrevistas, las entrevistas en cualquiera de las áreas como les menciono y después ya que está la entrevista, pues quizás nosotros podemos dar un diagnóstico, pero para dar un diagnóstico más certero, pues se utilizan las pruebas psicométricas para poder corroborar la información que nosotros encontramos y ahora sí dar un diagnóstico que sea 100% verdadero, o sea, que sea realmente lo que el paciente está padeciendo o sufre para después poder ayudarlo dependiendo de la situación. Y pues bueno, vamos a empezar. Una entrevista, como ustedes sabrán de manera general, pues es un diálogo entre dos o más personas. El entrevistador formula preguntas con el objetivo de que el entrevistado, que es la persona que llega en este caso a ver al psicólogo, pues le responda. Lo que se busca es indagar o tratar de recuperar la mayor información posible respecto a este paciente, pues para, como les mencioné a un principio, para poder dar un diagnóstico más certero y saber qué es lo que, o conocer el padecimiento del paciente. O sea, estas entrevistas pues se hacen por diversos motivos, no solo dentro de la psicología, sino pues en todo lo que nosotros realizamos las podemos encontrar. Por ejemplo, se utilizan en la investigación, en la medicina, en la selección de personal, etcétera. Una entrevista no es un diálogo casual, es decir, que surja así de la nada, sino realmente es una técnica que está planeada porque lo que se busca es conseguir un objetivo, en este caso conocer cuál es el padecimiento que el paciente sufre o lo que lo aqueja. Bueno, la entrevista tiene diversas características, entre ellas pues es realizar una evaluación del paciente a través de una conversación. Cabe destacar que, por ejemplo, dentro de las entrevistas que se realizan en la psicología, no es que solamente se realice una entrevista y ya. Por ejemplo, cuando un paciente acude con un psicólogo, es muy posible, dependiendo de la situación y la disposición con la que el paciente acuda a terapia, pues puede ser que pasen 5 sesiones o 6 sesiones y se sigan haciendo entrevistas. Lo que se busca pues es que haya ese diálogo fluido, que el paciente conecte con el psicólogo para que le pueda contar absolutamente todo en relación a su vida y este pues pueda dar una buena evaluación, pueda hacer una buena evaluación y con eso al final un buen diagnóstico.
Eh, a veces las personas acuden con un psicólogo porque se sienten mal, se sienten angustiados, pero no saben qué es lo que a lo mejor está causando esa angustia, esa ansiedad o ese miedo. Entonces, lo que busca la entrevista, pues es indagar para saber qué es lo que pasa. O, por ejemplo, hay otras personas que a lo mejor se sienten tristes porque a lo mejor falleció algún familiar, una señora perdió a su hijo, etcétera, ¿no? Entonces, a veces cuando ya existe un motivo de consulta, pues es mucho más sencillo como que guiar una entrevista. Cuando no sabes ni por qué a lo mejor estás ahí o por qué te mandaron, etcétera, pues a lo mejor se complica un poco y la entrevista se hace mucho más larga. El lugar de la entrevista queda acordado de manera previa. La mayor parte de las entrevistas psicológicas tienen lugar en la consulta del psicólogo. Pues, como les mencioné, siempre es una entrevista va a ser planeada. Entonces, al haber un plan, hay un espacio en el que se va a llevar a cabo. Una entrevista empieza con un desconocimiento mutuo entre los dos actores, es decir, el psicólogo como tal no conoce al paciente y el paciente no conoce al psicólogo, entonces es necesario que el psicólogo haga como ese clic con el paciente para que a lo mejor conecten de manera paciente-psicólogo y él se sienta con toda la confianza de poder contarle lo que le sucede. A lo mejor si es que el paciente no se siente con esa confianza, con esa, pues sí, más confianza de poder estar y contar, pues realmente no va a funcionar la terapia. Entonces, desde un principio debe haber ese clic. La entrevista psicológica dura entre 45 y 60 minutos, no puede durar más tiempo. Es una regla de todos los psicólogos que ustedes conozcan. Y si ustedes a lo mejor en algún tiempo o alguna vez llegan a ir a terapia, sus terapias no van a durar 2, 3 horas. Duran de 40 a 60 minutos, dependiendo de cada psicólogo. Y pues es una regla. Y bueno, los objetivos de la entrevista son diferentes. Por ejemplo, describe la forma específica al paciente en relación a sus conductas. Se busca eso, que a lo mejor si el paciente no sabe qué es lo que está ocurriendo con su vida, pues por medio de la entrevista se busca que el psicólogo como que desenvuelva todas esas telarañas que el paciente trae en su cabeza pues para poder ver qué es qué de todos esos problemas que él trae repercuten en su conducta. Diagnostica a una persona, encuentra una explicación en la conducta del paciente. A lo mejor dice, es que yo no sé por qué hago esto. Lo que se busca es encontrar el origen de esa situación o de eso que está causando una problemática. Comprueba si el tratamiento que se está llevando a cabo ha sido efectivo y si realmente se han producido cambios en la persona. Bueno, pues es que dentro de la psicología se realizan entrevistas al principio y al final, precisamente para eso, para corroborar si ha habido un cambio, si a lo mejor está funcionando el tratamiento o hay que cambiar de estrategia, etcétera. Y en el ambiente laboral, pues se utilizan para seleccionar a una persona que ocupe un puesto o una posición laboral. Bueno, existen dentro de la entrevista, hay diversas etapas. La primera de ellas, pues es la entrevista. La preentrevista, perdón. En esta etapa el encargado recoge información del paciente, pero en cuanto a datos personales, por ejemplo, su nombre, cuántos años tiene, por ejemplo, su número telefónico, si trabaja o estudia, dónde vive, sus papás. También es muy normal que se hagan preguntas sobre a lo mejor cuántos años tiene tu papá, a qué se dedica, etcétera. Todo esto es con el objetivo de recabar la mayor información para ayudar al paciente. Entonces, si alguna vez ustedes van a un psicólogo y les pide datos personales, números de teléfono, etcétera, pues dénselo porque solo es para tener información sobre el paciente, no es para nada más.
También sobre el motivo de consulta, aquí se pregunta pues, ¿qué es lo que te trajo hasta aquí, no? ¿Qué te tiene mal o qué es lo que quieres resolver? Y algo muy importante es preguntar si es transferido o por iniciativa propia. Transferido significa que a lo mejor lo mandaron bueno, en muchos hospitales, por ejemplo, llegan personas que a lo mejor no están enfermas, pero que, bueno, se les llama personas somáticas, que inventan enfermedades y todo el tiempo se sienten mal. Por ejemplo, ahorita sienten que tienen coronavirus y entonces, pues en realidad no tienen nada, ya se les han hecho muchos estudios y no tienen nada. Esas son personas somáticas. Les dan pastillas de azúcar y milagrosamente se sienten mejor. Entonces los médicos los transfieren porque es más un problema psicológico. Bueno, ese es solo un ejemplo de los muchos que pueden existir. O por iniciativa propia que tú desde por alguna problemática o situación pues hayas querido asistir a terapia. Después está la fase de la entrevista, que es como el desarrollo de toda la entrevista. Como les comentaba en un principio, pues puede durar de 5 a 6 sesiones dependiendo de cada psicólogo, de cada paciente. Primero está la fase de conocimiento básico. En esta, pues es el conocimiento mutuo, como les mencionaba. Se debe crear confianza, empatía. El psicólogo debe ser cálido con la persona, tratar de que haya ese clic para que el tratamiento posterior pues sea mucho más llevadero y pues se pueda hacer un buen trabajo. Después, aquí se tiene que poner bueno, durante toda la entrevista, mucha atención a la comunicación no verbal, porque en muchas ocasiones cuando los pacientes cuentan algo, puede ser que digan, no, pues sí, estoy muy contento, ¿no? Y está llorando, o está moviendo mucho los pies, está nervioso, o está mirando hacia arriba. Entonces, pues todas esas señales que a lo mejor no está hablando indican algo. Entonces, pues hay que ser muy observadores en ese sentido. Después se abre la entrevista clarificando los objetivos, es decir, qué es por qué es que llegó ahí el paciente, cuánto tiempo va a ser la intervención, em, todo, incluso el costo de la consulta, los días que se van a ver, las reglas que el terapeuta tiene para la sesión, etcétera. Después está la fase de exploración o identificación del problema, que es el cuerpo de la entrevista, digamos el clímax, donde se va a recabar toda la información. Puede durar más de una sesión, dura aproximadamente 40 minutos cada una de las entrevistas y pues lo que se busca es comprender el problema del paciente, elaborar una hipótesis, analizar los antecedentes, es decir, si en otras ocasiones ha ocurrido, cómo ha ocurrido, explorar diversas soluciones, etcétera. Entonces, entra el trabajo fuerte tanto del paciente como del psicólogo. Y la última fase, que es la fase de despedida, pues en esta fase ya acabaron todas las entrevistas y bueno, aquí menciona que se despide al paciente, pero porque puede ser que, como les mencioné, las pruebas psicométricas, perdón, se apliquen entre las entrevistas. No puede ser siempre al final, sino se puede aplicar en medio de las entrevistas, por decirlo de alguna forma. Entonces aquí se despide al paciente y se le va a explicar, bueno, pues a lo mejor usted tiene esto, padece esto, o esta es la problemática y esta es la forma en que yo le puedo ayudar. Entonces se abre otra nueva forma de trabajo, se cita al paciente, se le habla sobre cómo se va a trabajar, etcétera, y pues ya depende si el paciente acepta o no. Y pues bueno, como actividad les voy a pedir que por favor y para repasar un poquito la información que acabamos de ver, pues que realicen una rueda de atributos sobre la entrevista y los conceptos que les mencioné aquí en este video. Pues bueno chicos, que tengan un excelente día, nos vemos la siguiente clase.